estamos a la espera. Ya, comenzamos. 1+1, 1+1. Yo sabía que alguna vez me iba a equivocar, en el otro programa también me equivoqué una vez. Estamos con Carta Ciudadana de día viernes 9 de diciembre de 2022, después de un festivo, y yo además tuve varios días fuera por una cosa familiar, así que lo primero, agradecerle a Andrés Hernández, que estuvo haciendo la pega, reemplazándome, no reemplazándome, sino que estando en la función de conductor, que lo he hecho muchas veces. Así que Andrés, yo sé que estás ahí, te lo agradezco de verdad, te lo dije en persona, pero nuevamente el agradecimiento para ti por tu disposición y tu tiempo. Un abrazo, querido, y por supuesto a las personas que trabajan en este programa, que fueron muy cariñosas, como el Guaso Pérez, el mismo Luis Felipe Mujica, la Ignacia Castro, en fin. Así que se agradece, tocayo. Estoy con Luis Felipe Mujica en este día viernes, ya se van integrando otros panelistas. Así que nada, pues, tocayo, se le agradece siempre, siempre se agradecen los gestos de buena onda, de nobleza en momentos difíciles. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues y estoy con ustedes en estos momentos difíciles, porque sé que son muy penca, yo lo viví, así que no hay nada más fuerte que la experiencia vivida, más que la intelectualizada. Así que, Así y son es. momentos que hay además atesorar, porque hay mucha pena, pero también mucha alegría, se ven muchas cosas, así que tiene que siempre, bueno, siempre buscando el lado positivo de la vida, siempre hay un lado positivo. Así es, así que se agradece. Oye, a propósito, igual nosotros dos estamos bien, tocayo, para no ser peruano, uno podría decir, porque es una cosa increíble lo que pasa en Perú. Bueno, lo hemos hablado acá nosotros en la previa de la elección de Pedro Castillo, pero increíble, fíjate que en los últimos 5 años Perú ha tenido 6 presidentes. Y por supuesto lo que Bueno, trató de hacer Pedro Castillo fue básicamente, como uno podría decir, una especie como de golpe de Estado, pero como así como institucional, así como muy sentado con la bandera, en fin, como diciendo, no, vamos a sacar el Congreso, no, vamos a suprimir esto, no, vamos a gobernar con decreto, no, vamos a hacer una nueva constitución. Y todo eso porque el Congreso hace harto rato que estaba con este debate de moción de vacancia. Había superado 2 y previo a la tercera tomó esta decisión. Y lo mejor que le puede haber pasado al Congreso es que haya hecho eso, porque los votos que no estaban para sacar a Castillo automáticamente se sumaron. Y al final Castillo sale, está detenido, privado de libertad, y hoy día está en la presidencia Dina Boluarte, la vicepresidenta, que es del mismo movimiento de Perú Libre, pero que ya hace un tiempo se había separado, digamos, del presidente. sí, pero yo le agrego y es digno de sacarle el molde, porque esto de Perú no es nuevo, porque llevan un tiempo con una constitución con una sola cámara, que era exactamente la propuesta que tenían para acá. Y eso hace de que sea, si hoy día estamos con problemas de gobernabilidad, con una sola cámara, mira lo que pasa. Entonces, yo digo, ¿cómo no se aprende con la experiencia ajena? O sea, para mí hay tres tipos de personas en la vida. Los tipos que jamás van a aprender nada, porque a ellos nunca les sucede nada, sino que siempre la culpa es del tercero, siempre es de las circunstancias, pero nunca ponen su papel. Los demás son los culpables. Después están los tipos normales que aprenden con sus errores y van creciendo, y por eso que la gente va madurando y normalmente termina con una posición no tan clara respecto a lo que era en su inicio. Y lo tercero son los que no solo aprenden de su experiencia, sino que además de la experiencia ajena. Y la diferencia entre los tres, para mí, es solamente la humildad. Y los poco humildes son los que no aprenden de la experiencia ajena. Y yo digo, ¿cómo no se aprende de eso? Si aquí el ejemplo era Perú. Y mira, llevan fíjate que, corrígeme, los cuatro últimos presidentes en la cárcel y uno que se suicidó antes de irse a la cárcel. Sí, Y ahora va a engrosar las filas Castillo, porque estaba haciendo un caso torcido a la Constitución, porque hay un sistema ahí de que si el Congreso en dos oportunidades no le da la confianza, él puede deshacerlo. Y no había ocurrido eso. Y él dio por supuesto que había ocurrido. Entonces se aprovechó de una artimaña y las típicas cuestiones. Entonces estiró la cuerda más allá de lo prudente. Ahora, ojo, aquí tuvieron mucho que ver las Fuerzas Armadas.
sea, Sí, hay unos videos y todo de que la presión de los comandantes en jefe fue clarísimo en que ellos iban a respetar la Constitución a rajatabla, no interpretaciones de. claro, porque él Entonces, anuncia la creo, disolución del Congreso, la instalación de un gobierno de emergencia, una nueva constitución a la brevedad, se disuelve el Congreso y tienen que gobernar con decreto ley, y resulta que los ministros le renunciaron, el máximo tribunal declaró inconstitucional la medida, y las Fuerzas Armadas, como decías tú, y la policía dijeron que no lo iban a apoyar. Por lo tanto, básicamente, el único que está apoyando a Castillo era el mismo Castillo, porque, o sea, el primero que le renuncia fue su canciller, porque además acuérdate que Pedro Castillo llevaba nada, yo te diría que yo creo que todavía no llegaba ni semanas, puedo estar equivocado, pero llevaba muy poquito, y le renunció su ministro del Interior por un problema pasado que tenía. Entonces, eh, Castillo, ahora, hay que decir algo, y perdón, pero mi interpretación de los hechos es que aquí no tiene que ver con izquierdas o derechas, como mucha gente lo hace. Yo creo que eso tiene que ver con la no, situación política que tiene Perú, porque acuérdate que la segunda vuelta Castillo le ganó por, ni siquiera por nariz, nada, por pelo a Keiko Fujimori, y si hubiese sido a la inversa, nada. si hubiese sido a la inversa, Estaría igual. el tema de la gobernabilidad habría estado igual. Claro, a ella no la estaban investigando como lo estaban investigando a él por casos de corrupción, pero el tema de la gobernabilidad en Perú es una cosa de locos. Si en los últimos 5 años han habido 6 presidentes. Ahora, eso también, Tocayo, lleva a un análisis. Tú hablabas acerca del unicameralismo y todo, pero también hay otras maneras de verlo, porque uno dice, ¿cómo tú puedes gobernar si primero tú ganas por muy poco y el Congreso, que se supone que es tu contrapeso, tiene una mayoría opositora? Y uno dice, bueno, porque así es la democracia y tú tienes ahí los equilibrios y los vas compensando. Pero cuando tú te das cuenta que sea un gobierno, da lo mismo el color político, y el Congreso es exactamente distinto, que hay trancado, la pelota queda trancada. Entonces ahí es donde uno Sí, dice, pero hay bueno, la una, capacidad para negociar, no hay capacidad de negociación. La capacidad para pero es que buscar aquí, acuerdos, no hay capacidad de buscar acuerdos. Y de hecho, las primeras palabras que dice Dina Boluarte ayer es hacer una tregua con el Congreso y reconectarse con la ciudadanía. Entonces uno se pregunta, ella está confiando en que el único problema era Castillo, porque si se salió Castillo, bueno, ahora se supone que va a haber un gobierno de unidad nacional, como muchos han llamado. Pero yo no tengo tan claro que los parlamentarios estén de acuerdo con eso. no, en absoluto, porque mira, ahí te das cuenta la importancia que tiene el unicameral o bicameral, porque siempre las configuraciones de las cámaras son distintas por los distritos, cómo se reparte, etcétera. Entonces, eso hace una diferencia enorme. Y además, el sistema político, cómo se logran elegir. Aquí en Chile no estamos tanto mejor, pero por lo menos tenemos dos cámaras. Si fuera por una sola cámara, no habría ningún presidente hubiera soportado nada. Por lo menos eso nos salva. Pero tenemos un sistema político de elección de nuestras autoridades que nos ha hecho tener absolutamente atomizado cómo se eligen, o sea, las fuerzas que están en el poder, y eso hace una dificultad enorme para llegar a acuerdos. Entonces, no hay con quién conversar, pues se te escapa el agua entre los dedos, porque es demasiado atomizado. Entonces, digo, la experiencia del Perú es para sacarle fotos. Y dado que nosotros estamos en este mismo plan de hacer una nueva constitución, que dicho de paso es una de mis nuevas, o sea, una de las buenas noticias que yo también traía, que creo que estamos a puertas de tener algún grado de acuerdo, está siendo bastante más razonable lo que se va a configurar para que armen esta constitución. Y ojalá que le saquen la película, la foto, a lo que pasa con construcciones mal paridas, perdonen la palabra, pero que efectivamente no fueron debidamente estudiadas. Normalmente esto lo hacen gente que está con la calculadora política buscando el poder y no el bien del país.
y aquí el bien del país está muy distinto a lo que ha resultado, y Perú lo ha demostrado con creces, teniendo un sistema político que no da gobernabilidad. Ahora, yo sé que las fuerzas políticas en Chile, mi querido Alberto Lavé, que se integra al programa, Hola, hola. siempre dicen, menos mal que no somos como Perú, menos mal que no somos como Bolivia, menos mal que no somos como Argentina, menos mal que no somos como Colombia. Y fíjate que yo siempre digo lo contrario, yo digo, podríamos ser así, ¿sabes por qué? Porque por lo menos en esos países se investigan los casos de corrupción y hay presidentes presos. Hay presidentes en Perú que están privados de su libertad por casos de corrupción. Eso es una cosa. Y lo otro, que yo creo que una de las razones fundamentales por las cuales pasa lo que pasa en Perú y en otros países de América Latina, son por estas gigantescas licitaciones de obras públicas. El caso de Brecht, si uno empieza a ver, Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, chuta, Alan García, yo ya lo dije. Entonces, Brasil, mira lo que ha pasado con Brasil. Y la pregunta es, ¿y por qué si sí, pero Ollantumala no es por Odebrecht, es por otra cosa? Y uno dice, chuta, y cuando uno empieza a ver, qué curioso que en Chile no haya pasado, no es que Chile son probos. Hay una espina, y lo digo, yo siempre lo digo con nombre y apellido, yo no me escondo. Campaña Bachelet 1, voy para atrás. Campaña Frei Ruiz Tagle 2009, campaña Bachelet 1, campaña Piñera 1. Y la fiscalía no quiso investigar. Así es. Entonces, yo digo, por una parte, se investiga y si tú cometiste delito te vas preso. Y por otro, eso sí, la gran cantidad de dinero que está ahí en obras públicas en países que además no es Francia, no es España, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es Canadá, no es Japón, donde, bueno, son países, digamos, con arcas mucho mayores. Y aquí la tentación es grande, pues. Entonces, y además otra cosa, es bien curioso también, que está pasando mucho en Chile, que a ustedes les va a hacer sentido, creo yo. Muchos de quienes quieren llegar al poder critican la corrupción, el compadrazgo, el parentesco, los altos sueldos, los pitutos. Crítica, y es parte de la campaña, es como el discurso de campaña. Llegan al poder y hacen exactamente lo mismo, calcado. Y eso pareciera que es como una cosa endémica de esta región del mundo. Tocayo, le tiro al tiro la pelota, pero para que Alberto no se nos quede atrás, voy con él y tú cerrás el tema, ¿te parece? Yo te diría que, oye, la sensación por lo menos que deja de lo que uno logra saber, que creo que es muy poco, es un poco lo que tú decías, Felipe, ¿no es cierto? En cuanto a que se sabe que hay campañas, se sabe que hay situaciones en las cuales se dice, uno no tiene las pruebas a veces, ¿no es cierto?, de que hay relacionamientos absolutamente oscuros en la política con grandes negociados, con grandes negocios, ya sea con el caso de Brecht, ya sea en algunos casos se dice con, ¿no es cierto?, casos de las grandes construcciones, ya sea carretera, lo que fuere, porque mueven muchas plata y dejan muchas plata. Y al final, todas esas acusaciones en Chile, como dices tú, quedan en nada. No se investigan, se tapan. De hecho, cuando se dice, ¿no es cierto?, que el nombramiento del fiscal nacional anterior fue una especie de, oiga, ¿sabe qué más? Una persona que venga precisamente más a tapar que a descubrir o que a investigar. Y uno, no, insisto, no tiene los antecedentes, pero por ejemplo, se dice cuando precisamente pasó aquello, el gobierno de representado a Chile y habrían dicho, señores, hay que arreglar todas las platas políticas y todas las empresas que aportaron a las campañas, como tú decías, de Bachelet, o de Frei o de Piñera, o de quien haya sido. Y pues yo no estoy hablando en contra de alguien específico porque no tengo las pruebas ni nada, pero sí se dijo, ¿sabe qué más? Todos, durante un mes o 2 meses que se dio de plazo, todas las empresas arreglan toda su situación con el Servicio de Impuestos Internos, señores. Se arregla todo eso, se trajo a esta niña Quintana, la quemada, la pasearon por todo el país desde Canadá, ¿no es cierto? Metieron bulla con eso, la gente estuvo mirando eso, los derechos humanos, todo el asunto, arreglaron esto y fueron a parar presos solo los señores de Penta, por un lado, y por otro lado iba a parar también en este tipo
de casos solo Jaime Orpi, cuando sabemos todos que no es el único solo, digamos. Y entonces, lamentablemente, hay una total falta de transparencia, porque no hay transparencia de los gastos públicos. No existe. Chile no tiene eso. Uno puede pedir por ley de transparencia determinada información, la que le harán, será la que él quiere entregar, el que sabe que tiene y lo que hay que dejar sin entregar, pero no hay transparencia, que debería ser una de las grandes cosas de una nueva constitución, la transparencia y control del Estado y de todas las autoridades, cosa que no pase tampoco en las municipalidades. Conocemos casos, ¿no es cierto?, tremendos, horribles, que uno jamás se hubiera imaginado, algunos que están recién empezando a descubrirse, ¿no es cierto? Y ¿por qué pasa eso? Por falta de control y de transparencia. Y eso no puede ser si las platas públicas son las platas del pueblo de Chile. Son las platas no de la gente rica que paga impuestos, del señor que va a comprar pan y paga el 19% de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo te digo, eso tiene que haber una transparencia total. Y mientras no hay esa transparencia, la corrupción campea. Y uno Y no además, sabe por qué han dejado entrar hoy todo el tema de la droga a este país. ¿Por además qué? muy Si no había. curioso, Alberto, porque es muy curioso porque pareciera que en Chile, como nosotros podemos saber cuánto gana un diputado y un senador, con eso es transparencia. Claro. Y estamos hablando de, yo sé que suena un poco violento para las personas que nos escuchan, que harta plata, pero es pichiruche eso. Exactamente. Es pichiruche. Y al además lado uno lo del sabe. otro. El problema son las platas gigantescas, monstruosas, que no se sabe, como dices tú. Exactamente. En Chile tuvo por ley de transparencia, claro, pero al final te entregan lo que ellos quieren entregarte, pues, no lo Yo que tú creo. estás pidiendo. Y Lógico. generalmente lo que te entregan es exactamente lo que tú no quieres saber. Pero bueno, Exactamente. tocayo, No por favor. necesito. No, lo que yo te iba a decir que tú dices, mucha gente usa el discurso de campaña que va a bajar los sueldos, de que va a transparentar y llegado el minuto no lo hace. Yo creo que cuando llega al poder se da cuenta que hay una maquinaria tan grande, tan difícil. Es complicado, complicadísimo. Me ha tocado vivir la experiencia de empresas grandes y cuesta mucho moverla. Me imagino el Estado. 500.000 personas son los trabajadores del Estado actualmente. Se ha duplicado el Estado los últimos 15 años. Y uno dice, ¿se ha duplicado? ¿Ya ha duplicado la calidad del servicio? No. No, ¿Y qué pasa? Yo creo que la gente llega para allá y se encuentra con un monstruo tan grande que no hay por dónde abordarlo. Es muy complicado. Ahora, cuando tú hablabas de la Quintana que venía Alberto, que trajeron Carmen para Gloria Quintana. limpieza, ¿eh? claro, resultó que ser un tremendo fraude, primer fraude, porque también ahora apareció que ella no había sido quemada y ha vivido el Estado 30 Sí, años, pero no sé eso, cuánto, 40 años. ¿Ya? pero para ser Pero bueno, riguroso hay un fallo judicial ejecutoriado. Lo que tú estás diciendo fue la declaración de un testigo que que quedó ahí, porque no no, perseveró lo que se ese testigo reabrió, dijo. no, Hay se una, reabrió la causa, tocayo, se hay reabrió. una, no. Él dijo que lo habían engañado, que le habían pagado, que le habían dicho que diera Sí, falso testimonio, pero eso no ha perseverado. Eso yo es, entiendo que se reabrió, yo entiendo que se está abriendo la causa. Ahora, es que la lo que pasa justicia es es que lenta. lo de Carmen Gloria Quintana, no sé. Pero bueno, no fuimos para otro lado, Sí, es que digo, es el delicado el tema tema que de la violación de derechos humanos, decir tan Sin livianamente ninguna duda. que Sin porque una ninguna duda que persona es dijo delicado. algo no fue, digamos. Sin ninguna Una no, duda que es es que delicado. perdón, investigación que duró yo años, décadas. sí, po, pero es que también una investigación que fue bastante cuestionable en términos de proceso y en términos éticos. Yo tengo otro antecedente, pero bueno, nos vamos a meter en otra cuestión, No, digamos, yo te también puedo tengo contar los dos versiones, antecedentes porque yo ¿ya? reporté a fondo ese caso, el de Rodrigo Rojas de Negri y el de Carmen Gloria Quintana. De hecho, fue uno de los exámenes de ayer de reportaje en mi universidad cuando estudié periodismo. Entonces, sé muchísimo del tema. Por eso digo, tú puedes decir muchas cosas y es legítimo y tú puedes dar falsos testimonios y hay casos cientos en el mundo. Pero otra cosa es que eso Sí, efectivamente se compruebe y que sea real, digamos. Ese es otro tema. Lógico. bueno, pero te digo, en los antecedentes figura de que la patrulla que eran, corrígeme, 9,
y solo uno testiguó en contra. Y lo demás, nada. Y este que se testiguó en contra es el que se desdice ahora. Entonces, da para mucho y con unos intereses creados brutales. Pero bueno, yo no sé si el tema, Pactos de porque yo tenía, y silencio, aparte que tenemos pactos un de invitado. silencio hay por ciento en estos casos. Te podría nombrar varios Seguramente, casos. no cabe duda. Aquí hay No, No pactos de cabe duda. silencio de no. Y tiene que haberlos, po. no habla uno, no habla ninguno, habla Yo creo, uno y a ese lo reventamos. Eso es, claro. digamos, bueno, pero bueno, está bien, está bien. Solo para entregar como antecedente nomás para las personas que nos escuchaban, Francisco Morales Bermúdez, entre el 75 y el 80, condenado a cadena perpetua, junto a otros exmilitares, de matar y desaparecer a una veintena de ciudadanos ítalo-latinoamericanos en el desarrollo del denominado Plan Cóndor. Alberto Fujimori, entre el 90 y el 2000, condenado en prisión por homicidio. Alan García, entre el 85 y el 90, entre el 2006 y el 2011, investigación preliminar por el delito de tráfico de influencia, recordemos cuando lo iban a detener, se suicidó. Alejandro Toledo, entre el 2001 y el 2006, sin condena, pero con 2 órdenes de prisión preventiva. Estaba prófugo. Ollanta Humala, sin condena y libre, tras estar 9 meses en prisión preventiva, él y su mujer fueron acusados de haber cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Pues según el fiscal, los dineros recibidos para las campañas de Humala entre el 2006 y el 2011 habrían sido justificados a través de falsos aportes. Pedro Pablo Kuczynski, entre el 2016 y el 2018, alcanzó a gobernar 2 años nomás, investigado por el presunto lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, conocido, ¿no? Y Martín Vizcarra, entre el 2018 y el 2020, también duró 2 años nomás, lo expulsó tras haber sido acusado en el Congreso de recibir 2,3 millones de soles, algo así como 540.000 euros, en sobornos de 2 empresas que ganaron un concurso de obras públicas. Eso es un pequeño resumen. Fíjate que Perú, desde que es Perú, o han renunciado por razones de salud o por delitos de corrupción 6 presidentes. No es poco, ¿eh? No. No es poco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero Ojalá yo que, digo, ojalá que, ¿sí? Tocayo, no, diga. ahí hay que sacarle hay que sacarle la foto para cosechar la experiencia, porque nosotros tenemos un sistema político que nos tiene bastante complicado. Como tú dices, hay gente que se jacta que Chile no nos pasa y no, eso es tapar el sol con un dedo. Tenemos problemas de gobernabilidad muy fuertes. Afortunadamente la hemos podido salvar con mucha suerte, ¿eh? Pero estamos muy expuestos y es por eso de que esta nueva constitución yo espero de que corrija eso y no se haga con una calculadora en mano, para ningún lado. Se haga pensando en un país que pueda ser sustentable en el tiempo, tanto política como económica como ambientalmente. Si no, no hay vuelta. Bueno, se integró la Erika Muñoz. Erika, nos quedan poquitos minutos porque vamos a tener un entrevistado, así que queríamos conocer tu percepción, tu opinión. Aquí Alberto y Luis Felipe de manera magistral trataron también de traer hacia Chile, hacia la problemática política, social chilena y judicial, lo que está pasando en Perú con la salida de Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Erika? Hola, qué rico saludarlos. Sí, perdón por el retraso. Venía en camino y había un tema de taco acá y unos incendios que están activos en 3 días. No sé si ustedes han escuchado, pero acá en Villa Alemana, en la quinta región, nosotros tenemos zonas de incendio normalmente en esta fecha y es bien complejo y estamos con un incendio que se ha ido activando día a día. Llevamos 3 días con el mismo incendio en Los Perales. Así que por eso pido perdón por el retraso. Mira, lo que pasa con el tema de Perú, yo creo que a nosotros nos tiene más que hacer un paralelo con lo que vivimos en Chile, creo que nos tiene que hacer abrir los ojos a darnos cuenta lo importante que es mantener, como decía Luis Felipe, la gobernabilidad, pero también mantener esta república funcionando de manera correcta. De ahí el que muchos de nosotros durante el proceso pasado de la propuesta constitucional alegábamos que el texto que se presentaba en realidad rompía un poco la institucionalidad del país, porque estas cosas que han pasado en Perú, yo te he escuchado, o sea, 6 presidentes han renunciado o no han terminado por haber ese motivo su mandato, 6 presidentes en el Perú, todo por temas de corrupción y otros temas, eso fue lo que estabas diciendo, ¿cierto? 6 en 5 años, sí.
6 en 5, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Te das cuenta que al final es bastante triste para los vecinos peruanos saber que las personas que les dirigen no tienen ninguna estabilidad, ni tampoco ninguna transparencia para poder seguir adelante ni siquiera su mandato? Entonces, si bien es cierto, como dijo Luis Felipe, nosotros tenemos problemas, claro, como país tenemos problemas, pero hasta aquí, gracias a Dios, ningún presidente ha tenido que renunciar por corrupción o por otra cosa y no ha terminado su mandato. Puede que yo esté equivocada, pero según yo, los últimos presidentes que nosotros hemos tenido, al menos de los que yo tengo memoria, han terminado su mandato, no han sido sacados antes ni acusados antes mira, pueden haber sido acusados, pero que se comprueben cosas tan graves como para que dejen su mandato presidencial. Porque ¿saben qué? Yo, más allá de que creo que es importante que se den a conocer los hechos, encuentro, fíjense, que es terrible que un presidente sea acusado y además sentenciado por hechos de corrupción y no pueda seguir adelante su mandato, porque es la persona que está, o sea, que está guiando al país. Eso no nos ha pasado a nosotros, aunque podamos tener muchos problemas, Luis Felipe, pero hasta aquí, gracias a Dios, no nos ha pasado como país. Y sí, creo que Sí, esto nos Erika, tiene que hacer ver y reflexionar sobre lo importante que es la institucionalidad que tenemos en Chile, que cada uno de los poderes pueda funcionar y funcione de manera correcta, y que sea cada vez más sí, sí. transparente la funcionalidad de los poderes del Estado. Y eso es algo que como República de Chile nosotros hoy día tenemos y creo que es algo que a los ciudadanos también nos puede defender de que no nos pasen cosas como las que están pasando en Perú. Sí, Eso. Sí, lo que pasa tocayo, es yo sé que que, te quedó algo en el tintero, pero tenemos un invitado. sí, me parece. Si usted me permite, tocayo, muy cortito, Erika, sí, pero Dele nomás. que el fiscal se dedique a investigar, el fiscal nacional chileno, y no Claro. que diga, no, porque si es que llegase a caerle el peso de la ley a alguno de los senadores, se puede ver afectado el quórum, como lo dijo Exacto. Sí, en su claro. momento Jorge Sí, Abbott. sí, Entonces, sí, claro, sí lo ¿cachai? recuerdo. Sí, ¿Cachai? Entonces, sí, claro, está bien. Yo sí, entiendo claro. Esas el son tema cosas que hay que de la perfeccionar, institucionalidad. eso es perfectible. Claro, pero usted, compadrito, dedíquese por lo cual fue elegido y no Claro. se meta en Honduras, como dijo el presidente de El Salvador. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Ya, tenemos un invitado a esta hora. Está con nosotros uno de los fundadores de Unidos por Chile, Ricardo Tuane. Don Ricardo, yo la verdad lo he escuchado muchas veces con mi amigo Chechi Urane y con el Micho. Pero nunca había tenido la posibilidad de verte en persona. Así que bienvenido al programa y ¿cómo estás? Muchas gracias, muy gentil. Espero que no te decepciones por lo que ves en persona, pero es lo que hay. No, todo lo contrario. Créeme, Todo puedo lo asegurar contrario. que hubo un momento mejor. No, todo lo contrario. Todos tuvimos pasados mejores. Claro. Bienvenido al programa. Ricardo, para partir, y Mucho ahí yo le gusto. tiro la pelota a la Erika, a Alberto Labella, a Luis Felipe Mujica. ¿Por qué se crea Unidos por Chile y cuál es su objetivo? Mira, Unidos por Chile nace el día siguiente del estallido, porque varios amigos comienzan a llamarme, me dice, tú, Ricardo, que estás en la radio, o que tienes de alguna manera contacto, porque la gente asume cosas que uno, Que no son o una necesariamente imagen que, ciertas. claro, sí, claro, que no necesariamente corresponde a la realidad, pero bueno, fue un buen desafío y por lo tanto dije, bueno, Chile en ese instante se estaba quemando la memoria es muy corta, se estaba quemando por las cuatro partes, estaban saqueando, quemando iglesias, apedreando, había un clima de confrontación sin igual y que nunca habíamos tenido en Chile de esa naturaleza. Y por lo tanto, de alguna forma convocamos a muchos amigos para partir en forma transversal y eso fue generando un sentido de, ok, ¿cómo ponemos la pelota en el suelo? ¿Cómo de alguna manera podemos colaborar para que Chile busque caminos de entendimiento, caminos de tender puentes de diálogo, cosas que estaban rotas? Porque además hay que recordar que los políticos estaban con poca agua en la piscina, tenían poca credibilidad y por lo tanto el ciudadano de a pie tampoco creía que ellos podían de alguna manera empujar la solución y nace Unidos por Chile como un movimiento ciudadano, transversal, de querer traer experiencia, traer inteligencia, traer ideas y colaborar para tratar de que el clima
fuera más bien un clima de entendimiento y decir, ok, Chile tiene algunos problemas reales, ciertos, ¿cómo podemos colaborar para que estos problemas sean menores y cómo proyectar un Chile hacia adelante? Y así ha sido, y después iniciamos una serie de ciclos de charlas, invitamos a todos los que eran los candidatos a presidente en ese instante, después a los concejales, o sea, a gente experta en el tema constitucional, y, y hemos estado activos de alguna manera tratando de aportar sin en la búsqueda del poder, no nos hemos constituido en nada que de alguna manera pueda recurrir al poder, excepto solamente tratar de colaborar con ideas y tendiendo puentes entre distintas posiciones. Luis Felipe Mujica te quiere preguntar, Ricardo. Bueno, Felipe. Hola Ricardo, un gusto tenerte aquí y conversar ya viéndonos en cara. Oye, no, encuentro fantástica la iniciativa y mi pregunta es, ¿qué acciones más allá de reuniones hacen? Y dos, ¿están coordinados con otros movimientos, por ejemplo, con la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos para que darle fuerza y no ser acciones independientes? Que también nacieron después al día siguiente Claro. del estallido o, digamos, posterior a ese evento, digo. Claro. La pregunta la agradezco porque me parece súper interesante y además a los dos Felipe les agradezco la posición de conversar esto, porque ¿por qué surgen los movimientos ciudadanos de alguna manera? Cuando en teoría, en una democracia que está bien constituida, los partidos políticos son el cauce natural de las inquietudes ciudadanas y que se representan a su vez en instituciones políticas como el Parlamento. Entonces surgen todas estas instituciones claramente y todos estos movimientos claramente como una respuesta a una sensación de que Juan, Pedro o Teresita o el partido A, B o C no me representa a cabalidad y por lo tanto algo tengo que hacer yo. Y por eso, primero, surgen todos los movimientos. Segundo, efectivamente, la coordinación de movimientos, eso ocurre con la sociedad civil en general, cuando tú juntas fuerza, de alguna forma obtienes la posibilidad de poner tu agenda sobre la mesa y al menos que sea discutida, o de lo contrario estás en el absoluto anonimato o silencio. Y por lo tanto, sí, efectivamente nosotros somos uno de los movimientos que partió con la coordinadora, así es. Lo que nosotros queremos, más que, como te digo, poner una agenda en particular, lo que nosotros queremos es poner temas y tratar de que distintos espectadores se transformen en actores, gente que de alguna manera ha acumulado experiencia, tiene conocimiento, tiene inteligencia, y por este debate tan tóxico que hay en la cosa pública, han guardado silencio y están en la cosa de su emprendimiento, están en la cosa académica o están incluso en el servicio público, pero en silencio, y lo que nosotros queremos es que esas buenas ideas de mujeres y hombres puedan ser puestas al servicio del país. Entonces, un poco lo que nosotros creemos es que Chile tiene el potencial maravilloso, pudiese ser el mejor país del mundo, porque aquí hay como un contrasentido. Nosotros miramos, por ejemplo, Nueva Zelanda, o miramos Finlandia, los países nórdicos, como con cierta envidia, y resulta que nosotros tenemos un potencial, al menos geográfico, geopolítico, de riquezas naturales, mucho mayor que esos países, y sin embargo vamos detrás de esos países. ¿Y por qué? Porque aquí hay un patrón cultural que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el mérito, que tiene que ver con ese tipo de cosas que de alguna forma perdimos el norte hace no tanto tiempo atrás. Estamos conversando con Ricardo Tuane, Luis Felipe o Alberto, no sé quién va. Erika, la Erika también sí. se integró. Erika, por favor. Sí, hola Ricardo, qué gusto tenerte en el programa. A mí me encanta en realidad cuando las personas tienen ganas de hacer, como dices tú, que la sociedad civil organizada arme diferentes grupos o asociaciones. Yo soy presidenta de una organización de padres y apoderados de colegios particulares y subvencionados muy antigua, que nace en el 2011. Soy dirigente social, así que soy una convencida que la sociedad civil organizada es quien da fuerza a los diferentes, no sé, ideologías para que el país se mueva para un lado u otro. Entonces, cuando ocurre esto del estallido social y surge el tema de la coordinadora, mucho movimiento, entre ellos el que yo presido, que es la CONFEPA, y que creo que es uno de los movimientos más antiguos que tiene la coordinadora,
decidimos armar esto de alguna manera, juntémonos varios, ¿cierto? Y seamos incidentes. Porque lo que tú dices es muy verdad. Hoy día los partidos políticos, respeto, lo hablábamos antes también, el tema de la institucionalidad, y creo que los partidos políticos le hacen un bien al país, pero creo también que en este país, en este tiempo, los partidos políticos tienen una cierta crisis de confianza en la ciudadanía. Tanto es así que es un mínimo de personas quienes militan en un partido político, pero no así la ciudadanía en general, que sí tiene una visión del país más hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? No hay millones de ciudadanos chilenos que tú los entrevistas y les preguntas, ¿usted se siente identificado con un partido político? No se identifican con ninguno. Ah, pero ¿usted le da lo mismo el tema político o la ideología política imperante? Ah, no, yo soy de este sector o soy del otro sector o me identifico más. Bajo esa línea, si tú tuvieras que hablarnos un poco de Unidos por Chile, te lo pregunto porque a los auditores les importa también que los movimientos tengan una línea a la cual ellos puedan acercarse o sentirse representados. Las personas que nos están escuchando y los auditores que nos están viendo a través de la señal online, ¿cómo ellos pueden o cómo se pueden identificar con Unidos por Chile? ¿Cuál es el corazón dentro de lo que tú contaste, cómo se formaron, ¿cierto? ¿Por qué se formaron? ¿Qué es lo que te dijeron algunos amigos cuando te llamaron? Pero yo, ciudadano de a pie, mi vecina en la esquina, la presidenta de la Junta de Vecinos, del Comité de Vivienda, los apoderados, ¿cómo sentimos el corazón ligado a Unidos por Chile? Primero, Erika, te agradezco profundamente tu pregunta y creo que de alguna manera refleja exactamente esa pasión que muchos tienen para construir un mejor país. Pero no te voy a hacer una Verónica como los toreros siendo parlados, pero quiero y necesito contextualizar un par de cosas. Yo creo que lo que ocurre en nuestro país y también en Latinoamérica y en otros países, y lo estamos viendo con las noticias recientes, es una crisis profunda de liderazgo. De alguna forma, el liderazgo ha dejado de ser un liderazgo basado en el mérito, en la virtud, en el bien común, independiente de la posición que tenga, porque si yo tengo una posición distinta, pero de una persona a quien yo le reconozco su mérito y su trayectoria y sé que está bien intencionado, no me va a preocupar que ejerza un cargo de poder, porque sé que en él hay una buena intención de bien común y es una persona transparente y es una persona proba. ¿Cuándo me preocupa? Que incluso la persona puedo yo sintonizar con él, puedo resonar con lo que él dice, pero sé que no es transparente, no es probo. Lo que pasa es que es una cuestión que es muy de fondo, porque si no cambiamos los liderazgos y si de alguna manera no impactamos positivamente y no educamos a los jóvenes en las cosas realmente trascendentes, vamos a estar en un aprieto súper grande. Vamos a ir saliendo de las crisis una tras otra, pero vamos a estar sumidos en una crisis permanente. Yo tengo la sensación de que Chile va a pasos agigantados lo que está ocurriendo en Perú. Mira lo que estoy diciendo, no en Venezuela ni Argentina, yo creo en Perú. La hiperfragmentación política y la falta de liderazgo, yo creo que va a ser muy difícil que cualquier gobierno gobierne. Y el gobierno o la gobernanza significa tener la capacidad de llegar a acuerdos y tener una visión común y un camino con el cual recorrer. Entonces, desde Unidos por Chile lo que queremos de alguna forma rescatar y sumar a aquellos que tienen una visión que puede ser contrapuesta incluso a la UNE, pero cuyo centro tiene que ver con Chile, con construir un mejor país para todos. Y esto que parece como una frase prehecha, yo te diría que no es una frase prehecha. Yo vengo de la educación pública, yo soy de un colegio con números, yo soy institutano, yo estoy de la Universidad de Chile, Medicina, o sea, yo seguí en el hospital público, o sea, yo soy un hombre de la cosa pública. Y por lo tanto entiendo claramente que no hay mejor palanca para el desarrollo que la educación y que el trabajo duro. Sin embargo, si yo tengo líderes que están pensando fundamentalmente en cómo me perpetúo en el poder y cómo mantengo mi cuota de poder, porque hoy día los incentivos están puestos ahí y no están puestos en la gestión o en las buenas políticas, tengo un problema serio. Entonces, en Unidos por Chile lo que estamos tratando de poner sobre la mesa es decir, oye, hay temas que son trascendentes. Y se los voy a dar con dos ejemplos súper claros y a riesgo que ustedes me quieran matar. Chile
tiene probablemente como por el ingreso per cápita, es decir, por cuánto se invierte en Chile por cada ciudadano en salud, probablemente la mejor salud del mundo. Usted me dice, no, pero es imposible, la escuela. No, no, no. Chile tiene probablemente la mejor salud del mundo, medido en parámetros duros, medido en términos de la mortalidad infantil, medido en la atención del parto, en la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Tenemos un problema con la atención, cierto. Tenemos un problema con la calidad y con la gestión, cierto. Sin embargo, a pesar de eso, Chile tiene probablemente, versus inversión per cápita, per salud, la mejor salud del país, del mundo. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Sabes por qué ocurre? Porque hace 70 años atrás se generó una política de desarrollo en salud, se generaron planes de alimentación complementaria, se generaron planes de vacunación, se generó el concepto de los consultorios, la atención primaria, la atención secundaria, la atención terciaria. Es decir, se generaron, de alguna manera, políticas públicas que van más allá de una ideología en particular. ¿Y qué es lo que hemos visto hoy día? Segunda cosa, hoy día la conectividad que tienes en Chile, la conectividad de todo tipo, la conectividad del agua potable, el agua potable te conecta con la salud en todas partes, la conectividad con los celulares, la conectividad con carabineros, que tú puedes estar en Ollagüe a 4.700 metros y tienes un retén de carabineros o una tenencia, puedes estar en el extremo sur y tienes una tenencia de carabineros y tú acudes al carabinero y sientes que te va a proteger y que te va a ayudar. Y sientes que es una persona confiable. Eso significa que ha habido una institucionalidad a través de 30, 40, 50, 60, 70 años. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Hemos visto que todas las políticas públicas, casi el 100% de ellas, han sido cambiadas, han sido tergiversadas o han sido manipuladas con un sentido político. Te voy a dar un ejemplo. Como te di dos ejemplos de tú, te voy a dar un ejemplo súper claro para que me entiendan lo que quiero decir. Las AFP. No existe claramente la posibilidad de entregar una pensión digna a todo el mundo con las plata que cada uno tiene ahorrado. Entonces se crea el fantasma de que las AFP fueron un demonio, pero en realidad las AFP lo que hicieron fue administrar los recursos que lograron contener, que lograron recaudar y obtuvieron una rentabilidad de un 8% al año durante los últimos 20 años, cosa que no hace absolutamente nadie. Yo quisiera que alguien manejara los fondos así, pero nadie dijo y se atrevió a decir que nosotros en vez de cotizar un 20% como cotizamos antes, se cotizaba un 10%, que las lagunas existen porque tenemos precariedad en el empleo o que otras cosas más importantes aún, que hay un pacto entre muchos empleados, trabajadores con su mandante para que le coticen por menos para tener más líquido. Todo eso no se dijo, pero ideológicamente se atacó a la AFP y hoy día estamos a punto de hacer un Transantiago nuevamente con la AFP por un tema ideológico, no por un tema de excelencia. Volvemos entonces ¿a qué? A los liderazgos. ¿Y qué es lo que queremos en Unidos por Chile? Tratar de que buenos líderes, independientes del color político, ayuden con sus ideas, con su inteligencia y con su experiencia. Estamos conversando con Ricardo Tuane, voy al tiro contigo, tocayo, pero Alberto necesita también preguntar. Dale, Alberto. Gracias. Oye, bueno, Ricardo, mucho gusto. Alberto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás exponiendo. Y fíjate que Erika decía, la gente no tiene confianza en los partidos políticos. Y la verdad es que yo creo que se lo han ganado los partidos políticos. La gente no tiene confianza en los partidos políticos porque no son confiables. Tú votas por un candidato que se supone que te debiera representar, si es de la UDI, si es de Renovación Nacional, si es si por un sector, lo mismo en el otro sector. Y resulta que al final, por componenda, por esta falta de liderazgo, como tú bien decías, Ricardo, y por el hecho de buscar lo que más conviene para que ellos en conjunto se perpetúen en los cargos o se repartan la torta del Estado o lo que sea, se repartan el poder en definitiva, no te representan, terminan votando en aquello que tú no les diste el voto para eso. Los parlamentarios y los representantes son eso, son representantes de uno, son mandatarios, no son mandantes. Ellos tienen que hacer lo que el pueblo al que los eligió y con lo que ellos dijeron que iban a hacer, es lo que tienen que llegar a hacer. Y después llegan muchas veces y no hacen eso. Se ponen estas componendas, etcétera. Entonces, no son confiables y termina, lamentablemente, como dices tú, buscándose una serie de movimientos que
muy dignos, como Unidos por Chile, como Casa Ciudadana, ¿no es cierto?, como muchos otros, pero que en definitiva es una fragmentación. O sea, un gobierno, por supuesto, que le cuesta muchísimo más gobernar porque no tiene ni siquiera la lealtad de quienes debieran ser sus leales. Nuevamente por principios, por valores, por el bien común y por el bien del país, y no nuevamente por cargos, por poder, por cuotas de poder. Entonces, la cosa pública está tan a mal traer, precisamente por esa falta de liderazgo que yo espero que salgan. ¿Ah? Y también de ideas, falta ideas. Porque si tú incluso miras un poco lo único que están ahora discutiendo respecto a la Constitución es si quién conforma esta comisión o lo que sea que vaya a ser la Constitución, si son elegidos de tal manera, si son votados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente una propuesta de qué es lo que debe contener una Constitución. Y cuando van esas propuestas, muchas veces son un poco de nuevo a la cosa política, a cómo repartirse el poder, etcétera, y no a lo que la gente necesita, que es la protección de sus derechos, la protección de su vida, la seguridad, qué sé yo, y cómo tener una vida digna, una casa digna, una educación digna, una jubilación digna. De eso se oye nada. Y al final, cuando se oye de eso, también termina siendo pura política y intereses mezquinos. Es triste, pero Perfecto, lamentablemente sí. yo comparto mucho lo que tú señalas. Creo que han habido incentivos algo perversos en la política, y voy a dar dos ejemplos para la gente que nos escuche. El periodo presidencial dura 4 años, Así es. sin reelección, no dura 6, solamente 4. ¿Y por qué dura 4? ¿Qué es lo que alcanzamos a hacer en 4 años en términos de gestión e implementación? Muy poco. ¿Y por qué se pusieron 4 años? Porque cuando estaba el binominal, se llegó al sentido de decir, ¿saben qué? Vamos rotándonos y así va a ser más fácil de alguna manera. Y si el otro gana, vamos. Entonces, aquí no ha habido un sentido último política. Sin embargo, quiero hacer también un reconocimiento a muchos políticos que tengo la suerte de conocer de distintos sectores que han hecho un trabajo extraordinario, pero que se Sin ven duda. opacados por gente que efectivamente es demagoga, es populista, y que lo que tiene ahí fundamentalmente, más que una sensación de servicio o una vocación de servicio al país, sino que se sirven de las instituciones. Así es. Tú sabes que en Chile nosotros tenemos la alta dirección pública, donde tú debes concursar para obtener cargos públicos de alta gestión. Sin embargo, cuando llega un presidente, saca al 50, 60, este gobierno, el actual gobierno, es el gobierno que ha sacado más gente desde la historia que está la alta dirección pública, de cargos que han sido previamente concursados, o sea, gente que ganó para ser un director de un servicio, el director de un hospital, el director de una repartición pública. Este gobierno, que teóricamente iba a abogar por el mérito, por no más pitutos, no más nada. Entonces tú te das cuenta que el discurso, venga de donde venga, viene exactamente siempre con el mismo tono. Yo Así es. tomo el poder y tengo que pagar de alguna manera favores, tengo que de alguna manera pagar a quienes hicieron algo para que yo saliera. Entonces, por ejemplo, en la nueva constitución me encantaría que dijera, ¿saben qué? Los únicos cargos que efectivamente son de consideración del presidente son única y exclusivamente los ministros de Estado y unas 6 o 7 subsecretarías importantes, es decir, 30 personas. Y usted no puede mover a nadie más. Porque teóricamente, ¿no es cierto?, un jefe de una repartición del Ministerio de Educación o del de Obras Públicas, de Salud, es un técnico de larga trayectoria que ha acumulado mucha experiencia y por lo tanto es muy valioso que él continúe ayudando a él. Pero no, hoy día viene y toma el gobierno el poder y saca a miles de personas capacitadas y pone gente que no tiene experiencia, no tiene trayectoria y no tiene conocimiento de determinados servicios. Tenemos que mejorar claramente la gestión y tenemos que atrevernos, pero es súper difícil atreverse porque nadie está dispuesto a pagar los costos. Uy. Punto. Nadie. Bueno, Esto es como decirle Ricardo, no a tu hijo Oye, adolescente. claro, Ricardo Tuane, estamos conversando con él. Luis Felipe Mujica, la última pregunta, por favor, que ya tengo que ir despidiendo, así que dale, tocayo.
Uy, se nos fue el tiempo. Mira, yo Así estoy es. muy de acuerdo con lo que tú planteas, pero desgraciadamente tenemos un Estado que obedece a una realidad país de hace más de 100 años. Entonces, previo a eso, hay que hacer una limpieza del Estado. El Estado ha crecido, se ha duplicado en los últimos 15 años, y obviamente la calidad de los servicios que ha dado no se han mejorado al doble. Por lo tanto, previo a hacer algo así, tenemos que profesionalizar la cantidad de gente que está colgando el Estado sin Pero, hacer nada, pero calentando Felipe, asientos. perdona que te interrumpa, Mm, pero ese es un buen sí, deseo tuyo de gestión como emprendedor y como gente que sabe que tiene que pagar sueldo o pagar el IVA. Pero ¿qué incentivo va a tener un político para modernizar bueno, el Estado si ahí tiene puesto la posibilidad de tener su- 10.000, 15.000 o 20.000 puestos de trabajo para sus adherentes? Entonces, Claro. si no hay un gran bueno, pacto nacional en donde todos estén de acuerdo, no hay ninguna posibilidad de modernizar el Estado. yo estoy totalmente de acuerdo Hoy día el contigo. Estado es un Y ahí gran nuestro coto gran de caza. desafío. Bueno, pero fíjate que nadie lo ha planteado, por ejemplo, para esta nueva constitución. O sea, seamos eficientes, midamos la Absurdo. gestión de verdad. Fíjate, los profesores hoy día, perdón, yo sé que tengo que irnos, pero se evalúan voluntariamente en su gestión. Exacto. Tenemos la Absurdo. formación de todas las generaciones de nuestros niños y se evalúan voluntariamente. Eso no O ocurre sea, en ya ninguna no se otra evalúan, parte. Ricardo, porque para el próximo año ya el Ministerio de Educación avisó que no va a haber evaluación docente. Pero mira, peor, Imagínate. Erika, Peor. Cuando peor en todos todavía. los, cuando en justamente todas las profesiones debe haber una evaluación. Y lo más Pero por importante, que es la supuesto, formación de los próximos ciudadanos, así no va a ser es. guiada por gente No hay evaluada. Tienes toda la razón. ninguna posibilidad de tener un mejor país si no Así es. tenemos un pacto de verdad de hacer bien las cosas. Y ese Exactamente. pacto es teórico porque cuando efectivamente hay que pagar los costos, nadie está dispuesto a hacerlo. Así Ricardo es. Tuane, Así es. uno de los ¡Qué fundadores cortita de la Unidos por Chile entrevista! y además panelista de Conectado de Radio Agricultura. Además, tú tienes otro programa, Ricardo, ¿correcto? Sí, sí, pero lo tenemos en pausa mientras tanto, pero sí, porque me fui de viaje, sí, 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 sí. También De- hago un streaming de entrevistas pero entretenidas, o por lo menos espero que sean entretenidas. bueno, Sí, como le la he tuya. visto yo. Entretenida. Ricardo, Oye, te Felipe, mando, Felipe, no lo sí, podemos dejar comprometido para otro día, que no alcanzamos por, a su, por hablar más supuesto. sobre Sí, Unidos es por Chile. un Pero clásico, feliz, Ricardo, feliz. Oye, de los todas maneras. felicito. Dame un solo segundo y no me Por favor, editen, no me corten. no, Eh, por favor. yo los felicito porque estas iniciativas para poner temas ciudadanos, temas que de alguna manera no necesariamente son trending topic porque no tienen que ver con la farándula, no tienen que ver con violencia, sino que es discutir ideas, es súper difícil. Yo los felicito por el esfuerzo, sé lo que significa eso, así que lo entiendo en profundidad. Mi más sincera felicitación y admiración por lo que hacen. No es fácil y espero que puedan proyectarlo en el tiempo, de verdad, porque se necesita discusión de ideas, aunque la otra persona piense distinto a ti, pero muchas veces uno aprende si se rodea de Obvio. gente que sabe más que uno. Así que Así es. felicitaciones de todas maneras. Ricardo Tuane, un Gracias. abrazo, muchas Gracias. gracias por haber estado con nosotros. Saludos a todo el equipo de Conectado y en especial a mi alumna querida Priscila Irán. ¿Alumna tuya? Yo le voy a Sí, decir, fue ¿eh? alumna de ella en la universidad. Así que Ah, no. todo lo bueno que El tío, aprendió, no lo aprendió de mí. Ok. el tío Felipe, Ricardo, Sobre todo, eso doy la humildad. fe. sí, Eso doy fe. exactamente. Abrazo, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Abrazo. No, por Un Dios, gracias a abracito, ustedes un por la gusto, invitación, se Ricardo. pasaron. El mayor de los éxitos. Gracias, Erika. Chao, Que adiós, esté que muy estén bien. súper bien. Chao, chao. Chao, Bueno, Chao. chao. recordarle y por supuesto saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana y que escuchan permanentemente Radio Salud Madre Tierra en su frecuencia de MFM, HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, nosotros el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, ahí nos puede escuchar el día y la hora que usted quiera. Radio América, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y también recordar que tenemos nuestro canal de YouTube. Y si usted se quiere suscribir y cómo lo puede hacer para vernos, bueno, Andrés Hernández nos tiene la respuesta. Querido colega, cuéntele a la gente que nos está Hola, escuchando. Felipe. Sí, lo primero, feliz de tu regreso, todas las buenas energías y obviamente
tú sabes y el equipo sabe que eres irreemplazable. Así que Así feliz es. de que estés de vuelta con nosotros. Para suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil, pueden ingresar en cualquiera de sus dispositivos, busca Carta Ciudadana, le va a aparecer inmediatamente y la invitación está para que se puedan suscribir y activar la campanita para que así le lleguen las notificaciones de todos los capítulos, episodios que subimos diariamente. Así que la invitación está hecha para que se sumen a esta comunidad llamada Carta Ciudadana en YouTube. Abrazo, Andrés, que esté muy bien y nuevamente gracias por haber estado en la difícil tarea de conducir este programa con personas tan, digamos, buenas para argumentar Compleja. y ¿cómo se llama? Y tan sesudas como los que están acá en Carta Ciudadana. Suena burla, pero es verdad. Don Alberto Lavé, le mando un abrazo. Felipe, un abrazo y un abrazo especial por su duelo de su suegro. Gracias, querido. Mucho cariño. Y siempre muy bueno verlo y verlo con buena señal también. Así que Gracias. un abrazo grande. Erika Gracias. Muñoz, un beso grande para ti, Erika, y qué bueno también que haya Igual. estado bien y con buena señal también hoy Bien, día. pues. Sí, gracias Felipe. Igual Uy, Se echó a perder. usted, ahí, Yo lo ahí, siento. dijo Hasta ahí buena que señal. condujo. no, es que se silenció un segundo, pero se escuchaba bien. Perfecto, ya. Dale, Erika. Sí. Sí. ¿Qué dijiste, Erika? Perdón. Tenía señal, justo. No, pero fue que te Y justo silenciaste cuando sin dijiste que querer. Ya. Abrazo, querida Erika. Luis Felipe Mujica, tocayo, besito. un abrazo. Nuevamente, gracias. Usted sabe por qué. Un Que esté muy bien. abrazo. Que estén muy bien. Adiós. Esto fue Gracias. Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien. Que descansen. Chao, chao. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.